siendo templo del Espíritu de Dios. Y aún deseamos las cosas del mundo. A veces es tanto nuestra obstinación por el materialismo que nos puede llegar a pasar como Israel, que era tanto su obstinación y tantos sus pensamientos, que estaban pensando en Egipto, que en Egipto habían carnes, que en Egipto habían ajos y habían tantas cosas allí, y aquí dice un pan liviano solamente. Y Moisés va al Señor y le dice el Señor: les voy a dar que coman un día carne, no solo un día, ni solo 5 días, ni 10 días, ni 15 días. Le voy a dar 30 días que coman carne hasta que se harten, hasta que les salgan por las narices la carne que tanto anhelan. Pero ahí viene después el juicio de Dios. Hubo un juicio allí. Les dio lo que pedían. Y allí fue donde hubo un juicio del Señor. A veces es tanto nuestra terquedad, mis hermanos, que nos aferramos y no nos importan las cosas del Señor, hasta pisotear la sangre de Jesucristo, por total de obtener lo que ya ocupó mi corazón. Muchas veces el Señor nos los da hasta que nos hartemos. Así como aquí la idolatría, vamos a Babilonia, allá está lleno de ídolos. ¿Qué tanto quieres del mundo? Entonces te voy a dar hasta que te salgan por las narices. Y tú puedes decir que es la bendición del Señor y que estás bien bendecido, como pensaba el reino del norte en los tiempos del rey Acab, que había tantos negocios y había tanto movimiento económico, y pensaban que estaban bien bendecidos, pero espiritualmente y moralmente estaban corrompidos y vivían en la pobreza y en el fracaso espiritual. Los muros estaban caídos, el templo destruido, ya no podían adorar al Señor. Así hay mucha gente que se dedica al materialismo, no puede adorar al Señor, no pueden entrar en su presencia, corazones endurecidos e incrédulos y obstinados. Y eso es triste, lo que están viendo nuestros ojos en estos tiempos. Por eso se necesita tener un corazón como el que tuvo Nehemías. Un corazón en oración, un corazón también en el conocimiento de la voluntad del Señor, un corazón que no te importe la comodidad que tenía Nehemías. Nehemías tenía un buen trabajo, Nehemías estaba cómodo en el palacio del imperio persa, Nehemías tenía todo. ¿Qué necesidad había de caminar 1500 kilómetros y poner en peligro su vida en ese trayecto? ¿Qué necesidad tenía Nehemías de estar en la noche recorriendo los muros del pueblo del Señor? Pero era un hombre que tenía un corazón que amaba las cosas del Señor y tuvo que dejar su comodidad, lo que hoy en día no queremos hacer. Todo lo que tú hagas aquí se va a quedar. Todo lo que tú hagas, yo no te digo que es malo trabajar, es bueno trabajar, pero todo tiene su tiempo. Tienes que tomar tu tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Tienes que tomar tu tiempo a pesar de tu trabajo que tienes. Muchas veces juzgan a los que predicamos la palabra de Dios. Pero hermano, lo que yo te estoy explicando y lo que te estoy enseñando, yo sé lo que es estar ocupado.
Yo estuve en el ejército mexicano y ahí estaba yo ocupado las 24 horas. Durante el día estás ocupado todo lo que se llama de 6 a 6, desde las 5 de la mañana, 9 de la noche, a veces las 10, las 11. El corneta toca reunión y vámonos. Pero en mi gorra no hacía falta la palabra de Dios. Pero en mi bolsa no hacía falta el Nuevo Testamento, la Biblia. No hacía falta que me vaya en los matorrales y doble mis rodillas y alabe al Señor y lo busque, porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos mueve, mis hermanos, a buscar la voluntad del Señor. Es por eso que yo lo que te enseño, yo sé lo que te estoy diciendo. Desde niño, mis hermanos, en la casa se abría la palabra del Señor. También me crecí entre las bancas del templo. Habían textos bíblicos en las ventanas y en las puertas de mi casa. Y desde muy pequeño, el Evangelio del Señor Jesucristo, de un misionero de los Estados Unidos que fue a un humilde pueblo de escasos habitantes, donde caminábamos descalzos, donde no había piso y hablábamos un dialecto conocido como el popoluco. Pero el Señor en su misericordia nos llevó el mensaje de la salvación, que Jesucristo murió por nuestros pecados y que no hay otro camino, es la única verdad, es la única vida. Que Él fue sepultado y resucitó de los muertos y Él vive por los siglos de los siglos, y Él te invita al arrepentimiento, te invita a que vengas a Él para que seas salvo y así reedifiques tu vida. Que sea Él el que lo reedifique con su palabra, como lo hizo Esdras. Ahora Nehemías, un hombre de oración. Aquí vemos entonces como en este capítulo 1 de Nehemías, mis hermanos, vemos la preocupación de Nehemías por el remanente en Jerusalén. Por eso dice palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, sin protección, sus hermanos. Es triste ver a nuestros hermanos en la ruina espiritual. Es triste ver, mis hermanos, a nuestros jóvenes en ruina espiritual. Y aquí vemos, dice versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos entonces, en este primer capítulo, la oración de Nehemías, que va a comenzar en el versículo 5. La oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén. Ahora, mis hermanos, aquí vemos que Nehemías está preguntando por aquellos que ya habían regresado con Zorobabel y con Esdras. Cuando él dice que preguntó aquí, y me dijeron el remanente, cuando él pregunta, Nehemías, en el versículo 2, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. Está hablando de los que fueron en el primer retorno, pues fue un solo retorno, pero en 3 partes. Y pregunta por ellos, Nehemías. Estos judíos quizás llevaban información al palacio sobre la administración quizás de aquellas tierras abandonadas. Y aquí vemos nosotros, mis hermanos,
a este hombre de Nehemías y le pregunta cómo van las cosas allá. Y la respuesta que recibió, y ahí fue donde él tuvo esa imagen desagradable. Y vemos al pueblo de Dios caído en oprobio, sin una adoración genuina. Ahora, aquí la causa de Dios, la obra de Dios que Él iba a hacer en este retorno, ¿sí? Ellos, el remanente, se encontraban en una situación lamentable. Ya habían pasado 70 años, pero aún todavía no se le restauraba muy bien Jerusalén. Así que vemos aquí que los judíos estaban desprestigiados, porque como pueblo de Dios habían fracasado. No es porque el Señor los abandonó, sino que lo que nos hace fracasar es nuestro pecado, es nuestro alejamiento de la palabra del Señor, es por nuestra desobediencia que nos trae fracaso en nuestra vida. Pero el Señor no va a dejar a su pueblo así. Nunca deja el Señor a su pueblo así. Por eso, este hombre Nehemías comenzó a estar muy preocupado y muy inquieto por ese informe que él había recibido. Nehemías pudo haber reaccionado de diferentes maneras. Él estaba bien. Él pudo haber dicho, bueno, es triste que estén así mis hermanos, lo siento mucho, voy a orar por ese problema. Él pudo haber contestado de esa forma. Pero lo importante aquí, que él tenía mucho interés por el pueblo del Señor. Era un hombre de compasión, porque era un hombre de oración, era un hombre que tenía visión, era un hombre que entraba en acción. Cuando el Señor te dice, avanza, tienes que avanzar y tienes que caminar. Pero cuando el Señor te dice que todavía falta, tienes que esperarte. La necesidad de la afinidad del creyente con el Espíritu Santo del Señor como tu guía y por la palabra del Señor. Así que aquí lo importante es que él sí estaba interesado, y cuando él recibió este mensaje tan trágico, él reaccionó de una manera que a nosotros nos sirve como ejemplo también. Sí, nos sirve como ejemplo, porque tenemos una iglesia, tenemos un hogar, tenemos unos hijos, y nosotros podemos ver su condición espiritual. ¿Cómo es nuestra reacción cuando nosotros observamos las ruinas que hay con nuestros hijos y en nuestra propia vida espiritual? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Indiferencia? Bueno, hay que orar por eso, pero se te olvidó. Y no eres de acción, no vienes a humillarte primeramente tú al Señor para ponerte, como se dice allí, en la brecha, o como lo vemos allí en el Pentateuco, donde Dios mandó juicio, y ahí vemos que el sacerdote Aarón se puso con el incensario entre los vivos y los muertos y comenzó a interceder para que la bendición del cielo a través de Jehová de los ejércitos llegara al pueblo. Y aquí él se sentó cuando oyó la noticia. Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.
Él, mis hermanos, se quebrantó. Él sintió compasión por lo que estaba pasando en el pueblo del Señor. Si tú no tienes compasión por lo que pasa en el pueblo del Señor y eres un líder, es que tu corazón está endurecido. Es que no te preocupas por el bienestar espiritual de tus hermanos. Nosotros lo que podemos hacer, que no somos líderes en las iglesias, pero sí podemos entrar a la presencia del Señor y decirle: Señor, perdona nuestros pecados. Señor, despierta el espíritu de los que duermen. Señor, te pedimos de tu ayuda. Haz algo, Señor. Restaura nuestra vida espiritual. Yo invoco el nombre de Jesucristo sobre todo reino, sobre todo principado. Nombre que se nombra es el nombre más maravilloso y más poderoso. El nombre sobre todo nombre, mis hermanos. Hay bendición.